Señor, nuestros corazones, Señor, que aún penetre, Señor, en lo más profundo de nuestro ser para hacer cambios significativos, profundos y eternos para gloria y honra tuya. Somos incapaces, Señor. ¿Cómo podríamos aproximarnos a esta santa palabra si no fuera por la obra del Santo Hijo de Dios que nos permite ir a ti, Señor, para escucharte, para vivir, Señor, lo que tú nos enseñas el día de hoy? Que no seamos oidores olvidadizos, sino que cuando, Señor, salgamos de este lugar, la enseñanza sea, Señor, lo que nosotros pensemos, meditemos en la semana y hagamos, Señor, para gloria y honra tuya. Que entendamos, Señor, que tu palabra no solamente es la predicación del domingo en este lugar, sino que tu palabra, Señor, es la vivencia, Señor, en todo lugar del cristiano. Gracias, Dios, por la gran bendición que nos permite estar aquí. Guíanos, Señor, a toda verdad. Tu palabra es verdad. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Qué bendición, hermanos, verlos. Gloria a Dios por todos los que están aquí y también por los que nos siguen en línea. Que como lo hemos dicho, entendemos que hay hermanos que pues es sabio, prudente que se queden en casa. Pero también hay hermanos que quisiera yo exhortar en amor. Hermanos que pues no son grupos vulnerables, que son hermanos jóvenes, fuertes, que no tienen enfermedad, que no tienen diabetes, ni hipertensión, ni nada de eso, y que sin embargo no los hemos visto aquí en la congregación. Pero sí veo hermanos que pues a lo mejor dirían, lo mejor es quedarme en casa, pero sin embargo por gran necesidad, ¿verdad, Margarita? Hoy llegaste con tu familia y nos da mucho gusto verlos por acá y están aquí. Entonces, hermanos, también no tengamos precaución, pero no tengamos miedo. Debemos de ser precavidos, tenemos que ser sabios, pero si eres un joven fuerte de la iglesia, una hermana fuerte de la iglesia, joven, rozagante y todo ese tipo de cosas, pues vente a la congregación, hermanos. Es importante que estés por acá. Pero por la gracia del Señor estamos juntos y les voy a pedir, por favor, que vayamos a la Biblia y vayamos a esto que he titulado la más grande pregunta de Jesús para ti. La más grande pregunta de Jesús para ti. Mateo 16:13. Mateo 16:13. La más grande pregunta de Jesús para ti. Y me adelanto diciendo, hermanos, que esta es la pregunta más importante de toda la palabra de Dios. Muchos dicen que es el pasaje más importante de toda la palabra de Dios. Mas, sin embargo, entendemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Pero, sin embargo, este pasaje glorioso de Mateo 16, 13 al 17 es un pasaje trascendental, hermanos, en la vida del cristianismo, del cristiano. Es un pasaje trascendental en toda la palabra de Dios. Mateo 16, 13, ¿me acompañas? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Si nos has seguido en esta serie de predicaciones, nos hemos dado cuenta que el Señor Jesucristo ha enfrentado mucha incredulidad en el pueblo.
Gente que simple y sencillamente lo buscaba por un milagro. Gente que simple y sencillamente lo buscaba para que les diera de comer o los sanara. Sin embargo, el Señor tuvo compasión de ellos. Pero yo quiero que hagas este ejercicio y que tú te imagines que ahorita juntemos, por ejemplo, si sumamos a los 5,000 hombres alimentados y a los 4,000 hombres alimentados después en este pasaje que hemos estudiado, son 9,000. Y si juntáramos a esos 9,000 y a todos esos enfermos que salieron, incluso que no tenían mano y salieron por un milagro hecho por Cristo, con su mano, con sus ojos, con su pie que les faltaba, su pierna, si los juntáramos, e incluso a los discípulos, que los juntáramos aquí, que no van a caber, ¿verdad? Porque aquí caben como 450, ya la cuenta ya va a ser mayor. Pero si tú estuvieras sentado junto con ellos y el Señor en ese momento te preguntara, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué le contestarían estos hombres? ¿Qué le contestarías tú? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Esta es una muy importante pregunta. Hace algunos años, hermano, no, quizá unos 3 años, en este lugar yo pregunté, ¿qué quiere decir el nombre de Jesús? Y la realidad, hermano, es que pocos pudieron contestar a eso. Y me escandalicé, porque me di cuenta, hermanos, que como cristianos no conocemos a Jesús. Y eso es un gran problema que incluso el Señor está considerando en sus discípulos, porque le es sumamente importante que sus discípulos sepan quién es Él. Un cristiano, una cristiana, un verdadero cristiano debe de saber quién es Jesús y tiene que contestar con decisión, con contundencia la pregunta que el Señor incluso hoy hace a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Por desgracia, la iglesia cristiana, hermanos, cuando se les hace esta pregunta, el 85% de las personas cristianas, el 85% de las personas cristianas no saben quién es Jesús. Y empiezan a contestar cosas como, ¿Jesús? ¿Quién es Jesús? Ay, Jesús es el amor de mi vida. Jesús es el que me hizo el milagro. Jesús fue el que restauró mi matrimonio. Jesús es esto, Jesús es lo otro. Y déjame decirte que sí, Jesús restaura nuestro matrimonio, nuestros matrimonios. Jesús restaura familias. Jesús bendice a su pueblo. Jesús debe ser el amor de tu vida, pero esta no es la respuesta que realmente Jesús está pidiendo de sus discípulos. Esta pregunta es crucial y la respuesta, hermanos, quiero que entiendas esto y al final de la predicación tú te darás cuenta cuál es el destino final de tu alma en base a la respuesta que tú tengas. Te lo vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús? Y en base a tu respuesta, ahí va a ser el destino final de tu alma, ¿el cielo o el infierno? En base a tu respuesta, es sumamente importante. Sumamente importante. El Señor quiere que tengamos entendimiento de esto. La iglesia cristiana tiene que saber quién es Jesús. Tiene que confesar, porque sobre esa confesión se edificará la iglesia de Cristo. Se está edificando la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo madura en base a la confesión correcta. A través de este texto veremos entonces, hermanos, te pido que abras tu Biblia y que te pongas tus ojos en el versículo 13 del capítulo 16. A través de este texto veremos 4 aspectos que nos enseñan quién es Jesús y nos muestran nuestra condición espiritual. Entonces, a través de 4 aspectos en este texto, hermanos, podremos ver quién es Jesús y nos muestra la condición espiritual de cada uno de nosotros. El primer aspecto que vamos a ver es la pregunta y la respuesta inicial. Versículo 13 al 14, velo ahí. Después vamos a ver la pregunta más importante, versículo 15. El tercer aspecto es la respuesta más acertada de todas, la respuesta acertada, versículo 16. Y en el cuarto aspecto y último, la bendición a la respuesta correcta, versículo 17. Veamos la pregunta y respuesta inicial. Ve el versículo 13, por favor, pon tus ojos ahí.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Recuerdas que el Señor estaba en Decápolis, en esa región pagana donde adoraban a los dioses griegos, esa región que incluso fue gobernada por Roma? Y el Señor ahí empieza a desarrollar aspectos de su ministerio, pero ahora se dirige con sus discípulos a tener una especie de retiro. Mas, sin embargo, este retiro es sumamente importante porque ahí en ese retiro es donde planteó la pregunta más importante a los discípulos. Los discípulos iban a ser ministrados, iban a ser confrontados. El Señor Jesucristo los trasladó ahora a Cesarea de Filipo para hacer en Cesarea de Filipo, porque no sabemos si fue en una casa, si fue en una calzada, si fue en una región desierta, pero sin embargo el Señor Jesucristo ahí en esa región elige hacer una aula como maestro para preguntarles la pregunta más importante a los discípulos. Pero quiero que veas un detalle, Lucas 9:18. Y hay algo que Mateo no registra. En Lucas 9:18 te lo leo, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? El Señor Jesucristo estaba orando. Y aunque no sabemos, hermanos, qué estaba orando al Padre, qué estaba pidiéndole al Padre, es seguro que el Señor Jesucristo estaba orando por sus discípulos para que ellos pudieran contestar de una forma correcta, para que ellos pudieran entender quién era realmente Jesucristo. No es la primera vez que el Señor ora por sus discípulos. Tú ves en Juan 17 que el Señor ora por la unidad de sus discípulos. Tú ves también en Lucas 6, 12, 16 cómo el Señor oró antes de llamar a los 12. Ahora el Señor Jesucristo está orando para pedirle a Dios que los discípulos contesten de una forma correcta. Aquí podemos ver entonces, hermanos, que si alguien responde la realidad de quién es Cristo, no es por carne y sangre, sino por la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es pedida por el Hijo en oración. Es como si el Señor llegara al Padre en oración y le dijera: Señor, les voy a preguntar quién soy yo, pero te pido que no me contesten con su carne y con su sangre, sino que te pido que tú les hagas ver quién soy yo en realidad. Cuando una persona confiesa realmente a Jesús como quien es, como quien es, realmente, hermano, no es una obra de la carne, no es una forma de la capacidad intelectual humana, es una obra de Dios. Y Jesús lo sabía, por eso Jesús ora al Padre. Jesús estaba entonces en la región de Cesarea de Filipo, un distrito ubicado a 40 kilómetros de Galilea. Era una región, hermano, pagana, la falda del monte Hermón. Durante mucho tiempo en esa región, los cananeos adoraban al dios Baal, o sea, era una región pagana donde el Señor Jesucristo decidió llevar a sus discípulos. Adoraban al dios Pan, así se llama, como el pan, como el partido y el pan. Adoraban a ese Dios. Dios de la procreación del hombre, o también el Dios de los pastores y los rebaños para los griegos. En esa región el Señor decidió predicar la palabra, pero sobre todo preguntarle a los discípulos: ¿quién es Él? El Señor se aleja con sus discípulos y en una especie como de retiro delante de Él, dejando atrás al tumulto, dejando atrás a los religiosos. Les pregunta: ¿quién soy yo? Porque ¿sabes qué, hermano? Si estaba el tumulto que nada más pedía un milagro, si Jesús les hubiera preguntado: ¿quién soy yo?, le hubieran dicho: tú eres un milagrero, tú eres el que me ha hecho el milagrito. Pero si les hubiera preguntado a los religiosos, a los escribas y fariseos y a los saduceos, le hubieran dicho: tú eres un enviado de Satanás que echa espíritus inmundos por medio de Satanás. A ese grado llegaron,
O sea, los escribas y fariseos, la religión de Israel ya había llegado a su conclusión. Jesús es un enviado de Satanás. Pero sin embargo al Señor no le interesaba que le dijeran milagrero, al Señor no le interesaba que le dijeran que era potencializado por Satanás y que echaba espíritus inmundos con el poder de Belcebú, sino que al Señor le interesaba lo que dijeran sus discípulos. Eso es lo más importante. Y por eso el Señor, hermanos, se retira con sus 12 discípulos para preguntarles esto que es sumamente trascendental. A partir de este momento, hermanos, el Señor Jesucristo emprende su camino hacia la cruz. Deja a los escribas y fariseos, a los saduceos y les da la espalda. Porque si recuerdas la semana pasada leímos en el texto que Jesús en el versículo 12 les dice, los abandonó y nunca más se refirió a ellos. Ahora el Señor se dedica a sus discípulos. Deja a los religiosos. No fueron convencidos. El Padre no quiso convencerlos de quién era Jesús y ahora se dedica a mostrarles y a preguntarles esa gran realidad a sus discípulos. ¿Por qué? Porque estamos a semanas, hermanos, de que el Señor Jesucristo sea crucificado. Escasas semanas. El Señor sabía, hermanos, y más adelante te darás cuenta que el Señor confiesa por primera vez su muerte. Él sabía que iba ya rumbo a la cruz. Entonces, hermano, pues es necesario apurar, es necesario dar la enseñanza. Él sabía que ya venía su muerte y era necesario terminar con la educación espiritual, con la capacitación de sus discípulos. Y por eso ahora, hermanos, inicia con una pregunta espectacular. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ve tu texto. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Parece trabalenguas, hermano. Pero la realidad, hermano, es que aquí mismo, en la misma pregunta está la respuesta. Es como cuando te dicen, yo soy Raimundo, ¿cómo me llamo? Y se queda, ¿cómo se llama este cuate? Fíjate hasta dónde puede llegar uno, ¿no? Oye, me llamo Raimundo, ¿cómo me llamo? No sé. El mismo Señor está diciendo, ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso es importante. Hijo del Hombre, ve la H, es mayúscula, no es un nombre propio. El Señor Jesucristo siempre que habló de Él, hermano, nunca dijo yo soy Jesús. Él dijo yo soy el Hijo del Hombre. Y esta definición del Hijo del Hombre, hermano, la encontramos en Daniel por primera vez. Si lo quieres apuntar, Daniel 7:13. Si eres la Biblia más rápida del oeste, vete ahí. Pero ahí, hermanos, vemos al Hijo del Hombre delante del anciano de días, que es el Padre, el Hijo del Hombre, Jesucristo, recibiendo gloria y honor de parte del Padre. Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Te lo leo. Miraba yo en la visión de la noche, y lo dice Daniel, y aquí en las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es? Dios Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Ahora escucha el versículo 14. Y le fue dado dominio al Hijo del Hombre, a Jesucristo, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y Jesucristo, hermanos, 66 veces dijo que Él era el Hijo del Hombre. Entonces ve la expresión, ¿quién dice los hombres? Y no se refiere a los discípulos, sino a los hombres en general. Después de haber recorrido Palestina, después de haber hecho tantos milagros, el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿cuál es la opinión del populacho acerca de quién soy yo? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre?
Pero aquí en Daniel vemos que es Jesús coronado por el Padre para ejercer un reinado universal. Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido de Dios. Y cada vez que se refirió a sí mismo, Él dijo: yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el ungido de Dios, el Mesías profetizado, que recibió toda autoridad, confirmado en Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada. Jesús le estaba diciendo: yo soy Dios, pero ¿qué dice la gente de mí? Fíjate qué ceguera espiritual. ¿Cómo es posible que viendo no ven, como te decía? Yo soy Dios, pero a fin de cuentas, ¿qué vieron ellos? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Mas los discípulos revelan aún la ceguera espiritual de la gente. Ve el versículo 14. Ellos dijeron: unos, los discípulos contestan y dicen: unos, Juan el Bautista. ¿Qué eres, Juan el Bautista? Otros: ¿qué eres, Elías? Y otros: Jeremías. ¿Sabes qué? Aún se fueron más arriba. Tú eres Jeremías. Y otros: alguno de los profetas. Observa la respuesta, hermano. Todas estas personas están muertas. Creían que Jesús era un espíritu reencarnado, que era la reencarnación de un profeta. Observa que la respuesta tiene un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el aspecto de lo peor que ha dicho los seres humanos acerca de Jesús? Lo tenemos ahí. Él echa demonios porque está energizado por los demonios. Él no es un siervo de Satanás. Fíjate, pero en este aspecto no dicen un aspecto negativo, sino dan un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que estos hombres están muertos, Juan el Bautista era sumamente amado por el pueblo. Elías era hermano, era amado por el pueblo, y Jeremías, no se diga, eran profetas amados por el pueblo. Entonces, de alguna forma, el pueblo decía: ese que está predicando, si tú me preguntas quién es, yo lo amo. Lo amo, de veras. Entonces, por eso te digo, hermano, que la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Y decir es el amor de mi vida no es suficiente, hermanos, porque este pueblo amaba a esos profetas, admiraba a esos profetas. Sin embargo, el Señor no se conforma con esa respuesta. Juan el Bautista fue el gran profeta, ese gran profeta, el último profeta del Antiguo Testamento. Él allanó el camino del Señor. Era un hombre que predicó con valentía el evangelio. Era extremadamente, hermano, inteligente. Era un hombre tenaz. Era un hombre que dispuso su vida para darla en pos del evangelio. Mas sin embargo, Juan el Bautista dudó. Mandó a 2 discípulos a preguntar si realmente Jesús era el Cristo o tendrían que esperar a otro. Mas sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo nunca dudó como Juan el Bautista. Por conclusión, no era Juan el Bautista. Elías fue considerado uno de los más grandes mensajeros de Dios. Elías era un hombre de oración. Dios hizo milagros a través de Elías. Confrontó a los falsos profetas de su tiempo, como lo hizo Jesús. Mas Elías flaqueó en su fe, cosa que nunca flaqueó nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente se equivocó. No era Elías, era Jesús. Confundir a Jesús con Jeremías, hermano, era probablemente natural, porque si algún profeta del Antiguo Testamento se parecía a Jesucristo, y no te digo, hermano, en cuestión física, sino en cuestión, hermano, de carácter, era Jeremías. Jeremías era un profeta sorprendente. Jeremías se parecía tanto a Jesús. Jeremías tenía una gran paciencia con la gente como la tuvo Jesús. Llegó hasta el sufrimiento por llevar la verdad y proclamar la verdad como Jesucristo lo hizo. Fue conocido como el profeta llorón.
porque estuvo dispuesto a llegar hasta las lágrimas para llevar el mensaje del Señor. Era el siervo sufriente de Dios, así como Jesucristo en Isaías 53 fue el siervo sufriente de Jehová. Fue rechazado por el pueblo, así como fue rechazado Jesucristo. Había una gran semejanza, mas sin embargo, Jesucristo no era Elías. Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Tú sabes a qué se refiere esa expresión que vemos en Apocalipsis cuando dice que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores? Lo que está diciendo, hermanos, es que Jesucristo es Rey sobre todo rey. Es mayor que David y cualquier rey bíblico y cualquier rey, hermano, que existió, exista y existirá. Jesucristo es el Rey por encima de todo rey. Es el Rey, el gobernador, el Rey, el soberano de todos los hombres. Jesucristo es mayor que cualquier rey humano, pero también es Señor de señores. Y en el tiempo, hermano, del Antiguo Testamento, los señores eran considerados los profetas, los sacerdotes, los que ministraban en el servicio de Dios. A esto se refiere, hermano, que Jesucristo es el Señor, mayor que los profetas. Por eso, hermano, al final del versículo 14 dice, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. No, Jesucristo es el Señor de señores, es el profeta. Cuando tú lees el Antiguo Testamento te darás cuenta que los judíos esperaban a el profeta, no un profeta, el profeta, el más grande. Y Jesucristo era ese, el Señor sobre todos los señores. Por lo tanto, hermanos, lo que podemos ver es que Jesús es único. Jesús es irrepetible. Es el Dios hecho carne. Tanto Juan el Bautista como Elías y Jeremías profetizaron acerca de él. Él era mayor que todos ellos. Él era superior, era extraordinario, era el más grande, era superior, era mejor, era mucho más excelente. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, la gente se puede expresar muy bien de Jesús, porque si te das cuenta no dijeron nada malo. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algún profeta, los queremos, lo queremos igual, lo amamos, pero sin embargo esa no es la respuesta adecuada. La gente dice, es el amor de mi vida, es mi amigo fiel. ¿Quién es Jesús para ti? Apúntalo, es mi amigo fiel. También Barney. Es mi ayudador, es Chuchito, es Diosito. Pero todos esos conceptos, aunque tengan mucha ternura, son conceptos equivocados. Pedro no contestó eso. Pedro no contestó eso. Vimos entonces la pregunta y la respuesta inicial, que nos enseña quién es Jesús. Ahora vamos a ver la pregunta más importante. Versículo 15. Él les dijo a sus discípulos, en corto, ustedes 12, y vosotros, ¿a qué se refiere? A los discípulos. No le está preguntando solamente a Pedro, ¿te fijas? Le está preguntando a todos les está preguntando. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esto es lo que me importa. Lo que digan los de afuera no me interesa. Lo que digan ustedes es lo importante. Esta pregunta es la pregunta de la Biblia. El que tiene la respuesta es sabio, es teólogo, conoce a Dios, conoce los secretos de Dios, tiene inteligencia espiritual, es un superdotado, es una mente lúcida, hermano, es espectacular el que puede contestar de una forma correcta esto. Mas sin embargo, no te creas mucho, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. No te lo reveló un instituto bíblico, te lo reveló Dios.
Jesús ahora se concentra con sus discípulos. Para él el concepto de ellos era vital. ¿Cómo podrían ser discípulos de Jesús si no conocen a su líder? ¿Cómo podrían ser seguidores de Jesús si no conocen a Jesús? ¿Cómo podrías definir que eres cristiano si no conoces a Jesús, al Cristo? Eso es tremendo, por eso es preocupante que de repente se le pregunte a la iglesia, y si entras a muchas iglesias, hermano, y le preguntas ¿quién es Jesús? El 85% de los cristianos tienen un concepto equivocado de Jesús, y eso, hermano, es letal. ¿Cómo podrían propagar el evangelio? La pregunta es en plural, es a los 12. Pero es una pregunta que distingue. ¿Qué distingue? Tanto a la persona que contesta como al mismo Señor que es nuestro Mesías. Para Jesús era necesario que ellos tuvieran un concepto verdadero y exacto de Él. La gente consideraba a Jesús como un profeta bueno, pero esa concepción no es suficiente. Es incompleta, pues Jesús es más que un profeta valiente, misericordioso, compasivo, que confrontaba la falsa religión, a los falsos profetas, a los falsos maestros. Jesús, en su pregunta, no les está diciendo: yo soy distinto, simple y sencillamente, sino les está preguntando: ¿quién realmente soy yo? Y aquí, hermanos, date cuenta de una cosa: ¿quién está en el banquillo siendo cuestionado? ¿Tú crees que Jesús está preguntando: oye, dime por favor, para ti, ¿quién soy yo? Dime, ándale. Esa es la pregunta del Señor. ¿Tú crees que esa es la intención? No. Tú, ¿quién soy yo? Te pregunto, ¿quién soy yo? Después de estar 2 años y medio acompañado, más de 2 años y medio acompañando al Señor, viendo milagros, sanidades, la autoridad que Él tiene sobre el pecado, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre la enfermedad, su autoridad para perdonar pecados, su autoridad para predicar la palabra del Señor, su autoridad para parar en seco a los religiosos de su tiempo. La pregunta era obligada: después de todo lo que han visto, después de todo lo que me han estudiado, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Contesten. Ay, yo hasta volteaste, ¿no? Imagínate los discípulos. Contesten, pregunten. Y eso es, fíjate que luego pasa, está uno en una clase de teología, está uno en una clase, a ver, hermanos, esto, tú vas al seminario. Tú tienes que contestar, porque si estás estudiando, si estás viendo la obra de Cristo, tienes que responder a estas realidades. Pero ¿sabes qué, hermanos? Muchos pueden contestar esa pregunta diciendo que Jesús fue un hombre sabio de su tiempo, que Jesús fue un rabino que no calculó la locura en la que se metió y que terminó crucificado cuando no quería. Se le salió el asunto de orden. Muchos dicen que Jesús es tan valioso y tan sabio como Mahatma Gandhi, que era un hombre, ¿cómo se llama? Era un buen rabino, un hombre filosófico, un hombre con gran ética, porque si lees el Sermón del Monte, no, hombre, qué ética tan excelente, y ya quisiera las sociedades que vivieran el Sermón del Monte. Entonces el Señor Jesucristo es un hombre ético, fue un gran maestro, fue un hombre como Mahatma Gandhi, y esas respuestas, hermano, son equivocadas. ¿Y sabes cuál es el problema? Que aún los cristianos lo creen. Muchos comparan a Jesús con Buda o con Mahoma. Algunos dicen que Jesús es hermano de Satanás, como dicen los mormones, que Jesús es un profeta más, como dicen los testigos de Jehová, o que Jesús es mediador junto con María en los cielos, como dicen los católicos romanos. Y todas esas respuestas son falsas. Y como son falsas, el destino de esas religiones, hermano, es el infierno. Unos dicen que Jesús fue tan buena onda porque como nunca habló de homosexuales cuando Él habló, entonces Él está a favor de la homosexualidad.
Y es la defensa incluso de iglesias pseudo-cristianas que dicen que respaldan la homosexualidad y que se congregan los homosexuales y casan incluso a los homosexuales, porque dice incluso el ministro, el supuesto pastor, que nunca Jesús habló mal de la homosexualidad. Ese es su concepto de quién es Jesús. Es buena onda y ama a los homosexuales. Y sí ama a los homosexuales, pero si no se arrepienten de su gran pecado, se van a ir al infierno. Porque Jesús en Mateo 19, hermano, que vamos a llegar ahí, Jesucristo dijo que la unión era entre un hombre y una mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Nunca dijo que Pepe se casaba con Juan. Pero hasta ahí han tergiversado la pregunta. ¿Quién es Jesús? No saben. Y todo eso es erróneo. Y si te das cuenta, hermano, la respuesta errónea lleva al infierno. La respuesta correcta haría la diferencia entre los creyentes y los no creyentes. La confesión de la verdad, de la verdadera identidad de Jesús, hace la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Por eso tenemos una confesión de fe. ¿Quién es Jesús? Y en base a eso, tú tienes que ver si Palabra Abundante es una iglesia verdadera o es una iglesia falsa, como la iglesia de los mormones, la iglesia católica romana, la iglesia de los testigos de Jehová. No es simple y sencillamente simpatizar con Él. Es humillarse delante de Él, delante de esta realidad. La verdadera iglesia cristiana es la que se funda en la verdadera realidad de quién es verdaderamente Jesús. Y vaya que creo que le metí muchos verdaderos. Es como si el Señor dijera: necesito una iglesia, gente que sea llamada hacia mí, pero debo de formarla con gente que realmente me conozca. ¿Por qué la confesión de fe, pastor? Pues queremos ver si realmente conoces a Jesús. Yo creo que la primera pregunta de la membresía es, ¿quién es Jesús? ¿Eres salvo? Ah, ok, perfecto, lo creemos. Si tú lo dices, lo creemos. Ahora, ¿quién es Jesús? Ay, pues, hijo, mira, esta se me atora en la garganta, no puedo. ¿Quién es Jesús? Y te dices cristiano y quieres ser parte de una iglesia cristiana y no sabes quién es Jesús. Pero sabes, el Señor es misericordioso. Vimos la pregunta y la respuesta inicial. La pregunta más importante que nos enseña quién es Jesús. Ahora veremos la respuesta más acertada, la respuesta espiritual, porque esto tiene una respuesta. Como le decíamos, la pregunta fue en plural a todos los discípulos, mas sin embargo vemos que Pedro toma la iniciativa. Siempre Pedro era el de la iniciativa. Señor, ordena que yo vaya hacia ti, que camine sobre las aguas. ¿Quién fue? Pedro. El que dice la confesión o que da la respuesta correcta es Pedro. Pero más adelante, después Pedro reconviene al Señor y diciéndole: no subas a la cruz. Apártate de mí, Satanás. Ay, se va a poner bueno ese día. Pero Pedro da la más gloriosa respuesta de la palabra de Dios. ¿Quieres poner la respuesta más gloriosa de la palabra de Dios? Es esta, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: ve la solemnidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no quiero decir, hermano, que esta respuesta es colosal, porque me voy a parecer al que sale en el 13, ¿no? O en el 1. Colosal. Es colosal, hermano. Es la respuesta donde se resume toda la Biblia. Si quieres saber de qué trata la Biblia, ve el versículo 16. ¿De qué trata toda la Biblia? Todo el Antiguo Testamento. Todo lo que los antiguos profetas hablaron acerca de la voluntad de Dios. Se resume todo el Nuevo Testamento que está, hermano, por escribirse, que nosotros ya lo tenemos escrito.
Todo lo que dijeron los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento está resumido en el versículo 16, y todo lo que proclamaron los apóstoles en el Nuevo Testamento está escrito en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía que Jesús era único, que Jesús era más que un simple profeta, que Jesús tenía una relación única con Dios Padre. Jesús, por sus propias palabras, había dicho que era el Hijo de Dios, mas sin embargo Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, del Dios verdadero. No eres el hijo de los dioses paganos del panteón griego. No eres el hijo de Zeus, que no existe. Eres el Hijo del Dios único que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú tienes una relación extraordinaria con Dios. Eres su hijo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esto es impresionante. Pero déjame decirte una cosa. ¿Tú crees, yo te pregunto, tú crees que Pedro le preguntó al Señor Jesucristo: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro de repente, pum, ay, espérate, ya me llegó la inspiración. Ya me llenó el Espíritu Santo. Ya está, siento cómo, y siento cómo la lengua se me calienta, y voy a empezar a proclamar, y voy a empezar a decir: sí, tú eres el Cristo, el Hijo de... ¿Tú crees que de repente le llegó? No, hermanos, por lo que vemos, Pedro lo había entendido desde antes. Aparte de mí, porque soy hombre pecador. ¿Recuerdas que le dijo? ¿Por qué le dijo eso? Porque reconoció la santidad de Cristo. Estuvo dispuesto a dejar las redes para seguir a aquel. Él sabía. Pero todo eso, hermano, que había visto, todos esos milagros que Jesús había hecho, esa liberación, ese sacar demonios, esa autoridad, hermano, para decir que la tormenta se apacigüe, para caminar sobre las aguas, todo lo que vio Pedro, hermano, fue por obra de Dios, obra del Espíritu Santo en Cristo. Eso no había sido revelado por carne y sangre, porque ¿quién puede hacer esos milagros? Mas si no fuera el Hijo del Dios viviente. Pedro no estaba dando su opinión. Pedro estaba acertadamente dando una conclusión, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por las evidencias de todo lo que había visto durante esos 2.5 años, más de 2 años y medio de ministerio de Jesús, que Pedro contesta de una forma adecuada. El mismo Pedro fue el que dijo: solamente tú tienes palabras de vida eterna. No era la primera vez que confesaba algo tan glorioso, pero sin embargo, en ese momento, hermanos, él estaba diciendo: tú eres el Cristo. En griego, hermano, el Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, el ungido del Antiguo Testamento. Ese ungido prometido para salvar a Israel. Pedro le estaba diciendo: tú eres el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Tú eres el Rey del universo. Eres el Mesías, el ungido de Dios, el Rey profetizado del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, el que tiene una relación única con el Padre. Porque tú eres el Hijo del Dios viviente. Eres el Hijo del Dios único y verdadero. Eres el Hijo de Jehová. Eso fue lo que dijo. ¿Esa es tu respuesta? ¿O es tu amigo? Obviamente, hermano, no lo sabemos hasta que el Señor nos lo revela. Hasta que nosotros estudiamos su revelación y Dios nos da luz. Pero Pedro contestó de una forma adecuada. Ahora, quiero que veas esa expresión del Hijo del Hombre. Es muy importante, pues para los judíos esa expresión de Hijo del Hombre se refería a que Jesús era Dios mismo. Esto hizo, hermano, que los judíos condenaran a Jesús. Si tú vas a Juan 19:7, tú vas a ver esa realidad. Juan 19:7.
Si no has llegado, acompáñame. Escucha. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Jesús era el hijo de Dios, nunca negó que era el hijo de Dios y por eso, hermanos, los judíos consideraron que era una blasfemia y que por eso debía morir. Según Levítico 24:15, por blasfemar en contra de Jehová, porque él dijo que él era Dios y para los judíos eso era una blasfemia. Pero Pedro no está blasfemando cuando dijo que era el Hijo de Dios, sino diciendo la verdad, inspirado por Dios mismo. Pedro vio la obra de Jesús, cómo su relación era única con Dios Padre, su poder, su gloria, que era guiado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que hizo que el Señor Jesucristo confesara y proclamara la verdad. Y el mismo Espíritu Santo, hermano, era lo que llevaba a Pedro a confesar esa gran realidad, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, el Rey prometido por Dios a los hombres. Cuando decían Hijo de Dios, lo que estaban diciendo es de que ese Hijo era de la misma naturaleza del Padre. Prácticamente, hermanos, la expresión Hijo de Dios, es decir, el Hijo y el Padre son lo mismo, son iguales. Pedro está diciendo: tú eres Dios. Hermano, ¿tú consideras que Jesús es Dios? No te le reveló carne ni sangre. Pero hermano, lo más triste, y te lo vuelvo a decir, es que muchos cristianos dicen Jesús no es Dios. Jesús es aparte de Dios. Llegan incluso a la blasfemia de decir que Jesús fue creado, como es el hijo de, fíjate las deducciones. Pues bueno, un hijo, pues no puede ser hijo si no tuviera padre. Entonces, si Dios Padre, entonces Dios Padre, pues engendró al Hijo, entonces creó al Hijo. Se equivocan. Pedro, hermano, está diciendo lo que debe de ser. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Esto, hermanos, es la realidad de lo que hace una verdadera iglesia, de lo que forma una verdadera iglesia a lo que hace una iglesia falsa. Falsa. Yo sé que Pedro tuvo una revelación progresiva, hermanos. De la misma forma nosotros vamos a tener una revelación progresiva conforme vamos creciendo en la vida cristiana. Pero ¿sabes cuál es el gran problema, hermanos? Los cristianos que no leen la Biblia, que simple y sencillamente van a la iglesia para buscar un milagro o para buscar sensaciones, se olvidan de estudiar la palabra de Dios. Son los que caen en esa falsa doctrina y no conocen a Jesucristo. También quiero decirte, hermano, que no por el hecho de que una persona conozca o no a Jesús ya es salva. La salvación, hermano, no es por obras, pero el que es salvo conoce a Jesús y llega a la conclusión de decir esto, lo que dijo Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me he encontrado con mormones que dicen que aman a Jesús. ¿Sí has encontrado eso? Es más, ¿algún mormón te visita en la semana? 2. No los corras. No les hagas eso que dicen, ¿no? ¿Cuántos son? 2. Pues pónganse a platicar entre ustedes, yo no tengo tiempo, ¿no? No, ábreles la puerta, platica con ellos y pregúntale, oye, ¿por qué lo haces? Por amor a Jesús. Te aseguro que lo hacen por amor a Jesús. Ellos dicen que aman a Jesús y que tocan las puertas y que predican su falso evangelio por amor a Jesús. Ellos dicen que aman a Jesús. Sin embargo, hermanos, ellos dicen que Jesús es hermano de Satanás y que Jesús, hermano, es un ser totalmente ajeno a Dios. Que Dios Padre es uno y que Dios Hijo es el otro. Ese tipo de confesiones, hermano, son falsas. Y sobre esa confesión y concepción de Jesucristo no hay iglesia cristiana. Los mormones, hermano, no se pueden definir como cristianos.
Así que la iglesia de Jesucristo de los últimos santos no es una iglesia de Jesucristo. ¿Alguien era ex mormón? No levanten la mano, no lo vamos a predicar. Pero la iglesia de Jesucristo de los últimos santos no es una iglesia de Jesucristo porque su confesión de fe es errónea. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Y por eso Jesús le dice, Pedro, sobre esa confesión edificaré mi iglesia. Sobre lo que tú estás diciendo, no sobre Pedro, eso lo vamos a ver la próxima semana. No es que el apóstol Pedro sea el pilar de la iglesia o la base de la iglesia católica romana, es una mala interpretación. Sobre la confesión de Pedro de que Jesucristo es Dios, dice Jesús, yo edificaré mi verdadera iglesia. Por eso, hermanos, es la confesión de fe. Porque si tú quieres tener la certeza de que Palabra Abundante es una iglesia realmente cristiana, aquí proclamamos que Jesús es Dios. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una respuesta entendida, vívida, espiritual, contundente. Así tienes que contestar. Ya si Dios es tu amor y tu amigo, sí, lo dice la palabra, pero principalmente esto es lo que tienes que contestar. Porque entonces, hermanos, no entenderás la trascendencia de quién es Jesús. Entonces vimos la pregunta, la respuesta inicial, la pregunta más importante que nos señala quién es Jesús. Después la respuesta acertada y por último veremos la bendición a la respuesta correcta. La bendición a la respuesta correcta. Ve el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. Bienaventurado eres, Simón. Y todavía se atreve hasta a decir de hijo de quién eres. O sea, ve la solemnidad. Hijo de Jonás. Y algunos dicen que es un error de los manuenses que realmente era hijos de Juan. Pero la realidad, hermanos, es que no sabemos con certeza si el papá de Pedro se llamaba Juan o Jonás. Pero a fin de cuentas, yo quiero que veas la solemnidad. O sea, está diciendo, Belén, Acacio. ¿Cuál es tu otro apellido, hermana? ¿Garnica? Belén, Acacio, Garnica. Eres bienaventurada. Fíjate, ve la solemnidad de eso. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue tu carne, porque si no hubieras dicho que yo era Satanás, un siervo de Satanás, o simple y sencillamente era Chuchito, tu milagrero, el que te da dinero como si fuera cajero automático. El que viene nada más a pedirle y hasta ofrendas porque crees que si le das a Dios Él te va a dar más. No, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro hizo una confesión, pero observa que no fue mecánica ni memorizada. Repite conmigo. Di conmigo. Repite conmigo. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Ya, eres cristiano. Bravo. Ya, pásale ahí, te consolidamos y te van a visitar para entregarte una Biblia. Así fue. Fue espontánea. Fue guiada. Fue la verdad. No te lo reveló carne ni sangre. Y sí te pido que vayas a Mateo 11:25 para que entiendas que previamente el Señor en Mateo 11:25 estaba diciendo cómo era esto. Tú no eres cristiano porque quieres. Tú no confiesas a Jesucristo de esta manera porque quieres. Recuerda, hermano, que estamos hundidos en nuestros delitos y pecados. Éramos muertos espirituales que no podríamos reconocer a Dios, que no podíamos ir en pos de Dios, que no podíamos confesar a Cristo como Señor y Salvador.
Si tú puedes, si tú eres cristiano y puedes confesar esta gran realidad, no te lo reveló carne ni sangre, sino fue la voluntad de Dios. Mateo 11:25. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre. Es más, te lo voy a leer como la Nueva Traducción Viviente y velo viendo ahí en la Reina Valera 1960, que seguramente tienes. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por reservárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. El Padre es el que permite que alguien confiese a Cristo de esa forma. Te leo el versículo 27. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quien el Hijo decide revelarlo. Si Pedro confesó de esa forma, no fue por él, sino fue por la gracia de Dios. Una vez más, hermanos, humillado nuestro egoísmo. Si alguien cree que él escogió a Dios, te aclaramos, hermano, hermana, que tú no escogiste a Dios, que Dios te escogió a ti. Y lo más impresionante, como eres, como eras. Pero hoy te va cambiando por la gracia de Él. Dios había corrido el velo de los ojos de Pedro, hijo de Jonás, y él pudo ver la realidad de que Jesús era quien era. Contundentemente, con valentía y sinceridad, dijo lo que tenía que ser. Esto es impresionante, hermanos. Y después de esa confesión, hermano, que no fue por carne ni sangre, no fue por su capacidad intelectual, porque Pedro, ¿quién era? ¿Un gran teólogo? Era pescador. ¿Quién iba a decir? Ni siquiera, hermano, el Sanedrín pudo decir eso. Pero lo dijo un sencillo pescador que fue guiado por el Espíritu Santo, que Dios le quitó el velo para que vieran que realmente, él viera realmente quién era. Pero sin embargo le dice: bienaventurado, bienaventurado eres Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás. Bienaventurado, ¿qué quiere decir? Macarios en el griego. Pero hermanos, mira, quiero quitarte un concepto que a lo mejor desde el Sermón del Monte a lo mejor se nos quedó ahí medio raro, porque la gente dice: ¿qué quiere decir bienaventurado? Feliz. Yo quiero ser feliz. Pero ¿tú qué piensas en la felicidad? Acerca de la felicidad, ¿qué te haría feliz? Uy, pastor, pues un millón de pesos en el banco. Yo sería feliz si tuviera un negocio que así, mire, así, hasta para ofrendar, mire, así. Un coche nuevo. Me haría feliz irme a donde sea, ¿no? Ahorita. ¿Ese es tu concepto de bienaventurado? Carne. Bienaventurado, Macarios. No es un concepto de felicidad humana, sino es la bendición de Dios en todas las expresiones. Es ser completo en Dios, bendecido en Dios, como dice el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, los Salmos, encontramos bienaventuranzas. Y cuando dice bienaventurado, dice prácticamente shalom. La paz de Dios sea contigo. La bendición plena de Dios sea contigo. Bienaventurado Pedro, shalom. Eres bendito en el Señor, satisfecho en el Señor, repleto de bendiciones espirituales en el Señor. Eres bienaventurado por lo que acabas de decir. Eres verdaderamente feliz. Y aunque traigas 2.50 en la bolsa y te metes quiero ofrendar, pura borra. Se me quedó un Kleenex. El coche lo traigo así de gasolina, pastor. Así. O fíjese que no recibo amor del que tiene que amarme. De cualquier cosa que te podrías quejar, si realmente tú conoces a Cristo y tienes una relación con Él, bienaventurado eres. Pedro,
Jesús está diciendo que Pedro está gozando de la más grande bendición espiritual, pues él, a confesar que realmente Cristo es quien es, él es bendecido. Un hombre llamado Jonathan Edwards, pastor y teólogo, que vivió en los años 1700, dice que una luz divina y sobrenatural tocó el corazón de Pedro en ese momento. Pedro, hermano, sobrepasó los ojos humanos y por la gracia del Señor tuvo ojos espirituales para ver quién realmente era Jesucristo. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Hermano, hermana, la pregunta obligada es, ¿quién es Jesús? Y no para ti, porque para ti te puedes equivocar. Pero ¿quién es Jesús? ¿Podrías contestar esto que contestó Pedro? Esto es esencial, hermanos, pero simple y sencillamente quiero decirte una cosa. No todo mundo cuando llega a los pies de Cristo conoce y declara esto. Pero déjame decirte una cosa. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Y hasta ahorita te estás dando cuenta de quién es Jesús? Hay gente que dice, tengo 20 años y hasta se sacan el ronco pecho. Yo tengo 20 años. Tengo un ministerio exitoso. En una ocasión estaba reunido como con 35 pastores y les contaba que aquí en esta iglesia les preguntamos, ¿qué quiere decir el nombre de Jesús? Y nadie contestó. Y todos esos pastores, hermanos, se quedaron callados. Y uno de ellos se animó y me dijo, Raimundo, ¿por qué hemos tenido iglesias así? Y le dije, pastor y pastores, con todo amor y respeto, ¿por qué no les predicamos el evangelio? Y les predicamos puras fábulas de un Cristo que no es el verdadero Cristo. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre eso, hermanos, eso se edifica la verdadera iglesia, pero que proclama la verdad, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? Que Jesús es Dios y a Él le tenemos que rendir honra y honor. Si tú no conoces a Jesús, hoy es momento. Y mira qué pasaje. Él es Dios. Si tú eres cristiano y dices incluso, ay pastor, o sea, esa no es nueva para mí. Pues yo ya la sabía, pastor. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, Jesús es Dios, pero tú humillas delante de Él así y le obedeces bajo la realidad que Él es Dios soberano, o vives a tu manera delante de Él. Entonces tu confesión no es de corazón, no es entendida. Pero hermanos, por la gracia del Señor estamos conociendo la verdad. Y si tú, hermano, hermana, porque tengo, gracias a Dios, esta iglesia, si yo les preguntara hoy, después de 3 años, ¿qué quiere decir el nombre de Jesús? Te aseguro, hermano, que hemos madurado mucho. ¿Sí o no? A puro golpe, pero hemos madurado. Gloria a Dios, hemos madurado. Porque la palabra de Dios cumple su efecto. La palabra de Dios cumple su efecto. Pero si tú tienes esa confesión y dices, pastor, yo lo sabía, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces, hermano, no te vanaglories, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que Dios tuvo misericordia de ti para que entendieras esa realidad. Vivamos a la luz de esa realidad, de esa gloriosa realidad. Estudia el texto y ve esto, hermanos. Esto es lo que debes de entender de nuestro Señor. Amén. Bendito Señor, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, entender este texto, Señor, tan glorioso. Podríamos pasar años y años y años en el versículo 16, Señor, años y años. Mas, sin embargo, Señor, tenemos que continuar conociéndote, Señor. Y gracias, Señor, porque prácticamente a la mitad, Señor, de Mateo,
Nos enseñas esta realidad, Señor, que es la que deben de entender y entendieron los discípulos para entender, Señor, por qué el Señor era necesario, por qué tú tenías que ocupar una cruz y resucitar al tercer día. Gracias, Señor, por esta profunda realidad que nos estremece, que podamos vivir a la luz de esta profunda realidad, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.